Bueno, en 2019, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 2010, publicó la novela Tiempos Recios. Mire, es la narración acerca del golpe de Estado ocurrido en Guatemala en 1954 y que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz. Una novela muy bien narrada, bueno, como todas las novelas de Vargas Llosa, pero que, bueno, no presenta la complejidad estructural que el escritor pues ha demostrado, ¿no?, que maneja en otras obras y que demuestra que sabe manejar muchísima complejidad estructural, muy valiosa, por cierto, en La Casa Verde, publicada en 1966, o Conversación en la Catedral, publicada en 1969. Bueno, le menciono estas dos obras porque incluso estas dos novelas, porque incluso para muchos críticos son las mejores obras de Mario Vargas Llosa desde la perspectiva de la complejidad estructural. Bueno, Tiempos Recios es una novela lineal donde los capítulos de muy diversas extensiones, ¿no? Básicamente unos más cortos, casi siempre los pares y los impares vienen siendo como que son, ¿no?, los más complejos, ¿no? Entonces vemos, y a veces al contrario, entonces vamos viendo cómo de alguna forma, no es que sea una complejidad estructural, pero sí vemos cómo se va moviendo y va tejiendo la ficción con la historia en este hilo narrativo, ¿no? Sin mayores digresiones ni complejidades narrativas. Por eso decimos que en este sentido es una novela fácil de leer, relativamente sencilla en su lenguaje, en su estética, porque no es una novela que haga alarde, ¿no?, de proezas narrativas, sino que más bien quiere presentar un punto de vista político, histórico, pero cuidado, desde la ficción. Siempre pensado, leída esta novela, porque novela está de más decir que se lee desde la ficción, en esa perspectiva, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Tiempos Recios es una novela que pretende demostrar que el gobierno de Juan José Arévalo y el siguiente periodo, el de Jacobo Arbenz, no eran gobiernos comunistas, sino eran verdaderos gobiernos democráticos interesados en modernizar Guatemala, interesados en desarrollar instituciones fuertes, democráticas, pero muy similares a las de Estados Unidos. Por la época, ¿no?, estamos en la época de los 50, son gobiernos interesados en mejorar el nivel de vida de los indígenas guatemaltecos, de la inmensa mayoría de guatemaltecos pobres, sin tierra, sin acceso a la educación y a la salud, y que bueno, los Estados Unidos cometieron el grave error de apoyar a los intereses de la United Fruit Company y a unos cuantos terratenientes, y bueno, esto perjudicó a las grandes mayorías de guatemaltecos. Bueno, sabemos que este hecho históricamente ha sido contextualizado en el marco de la Guerra Fría, pues para evitar el asentamiento, ¿no?, del comunismo soviético, porque bueno, es un terror, ¿no?, en los 50, 60, casi llega a mitad de los 60, ¿no?, y luego se revierte. Bueno, hay una historia interesantísima aquí, pero esa historia es mucho más relacionada con el pueblo norteamericano que con nuestros pueblos latinoamericanos. Bueno, también sabemos que Mario Vargas Llosa es ampliamente conocido por sus ideas conservadoras, pero él diría liberales, por su oposición al socialismo y al comunismo internacional, muy conocido, por cierto, por sus críticas a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia y al gobierno de México, a nuestro gobierno. Vargas Llosa, siempre lo queremos, ¿no?, en el sentido literario, pues muy contradictorio, siempre fue muy contradictorio en sus posiciones personales, no literarias. Una cuestión es mirar al autor desde sus posiciones personales, y otra cosa, ¿no?, es mirarlo como creador literario, como un artista de la palabra. Cambia ahí la situación, desde dónde estamos mirando a los autores, como hombres de ciertas ideologías o como autores. Entonces, esto va a cambiar radicalmente nuestra manera de leer, y entonces aquí lo estamos mirando totalmente desde
desde lo literario, ¿no? Y bueno, este es todo un debate político al margen, decíamos, ¿no? No entramos aquí en esos debates políticos porque estamos enfocadas en tiempos recios. Y Mario Vargas Llosa, bueno, pues va a expresar en tiempos recios con mucha convicción que los Estados Unidos traicionó su propio principio de democracia, es decir, la propia esencia de una forma de gobernar que gritaba, ¿no? Y vociferaba por todos lados y que él pretendía que fuera el modelo del mundo entero. Y bueno, al derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz, pues imagínese nada más, traicionó su propio principio democrático. Y bueno, yo aquí me atrevo a decir que esta es una novela de tesis, es una novela donde el principal objetivo pudiera ser, fíjense, pudiera ser, en ese sentido, solo visto como novela de tesis, pero no es solamente una novela de tesis, pero si la mirábamos así, tendríamos que ver que probablemente es una novela que presenta una posición política y que eso obviamente va a cambiar dentro de la novela, va a ir mutando, se va a convertir de una novela de tesis a una novela absolutamente de ficción. Esto hay que reconocerlo muchísimo en esta novela de Vargas Llosa, es decir, que lo que parecería que es solamente una especie de ensayo histórico va evolucionando y evolucionando y se va moviendo hacia la ficción. Bueno, iniciemos por el principio, como dice Aristóteles en su maravillosa poética. Mire, el texto inicial está dedicado a la United Fruit Company y a su fundador Sam Simuri, y quizá en ese momento el hombre más poderoso de Centroamérica durante el siglo XX, claro, es un norteamericano, es una figura muy controversial que controlaba puertos, ferrocarriles, las inmensísimas plantaciones de banano, incluso controlaba bancos. Es un hombre que era tan poderoso económicamente, un americano, un yanqui, que quitaba y ponía políticos y presidentes. Bueno, este hombre es el prototipo del horrendo sueño americano de los años 50. Y este hombre inicia, este empresario, dueño precisamente de la United Fruit Company, pues va a iniciar una relación de negocios, nunca amistad, porque los hombres de negocios y los políticos no tienen amistades. Una relación de negocios con Edward Barnes, a quien Simuri contrató como publicista para cambiar la imagen de la United Fruit Company, esa imagen que esta empresa tenía en Estados Unidos y en el resto del mundo. Todo ese capítulo inicial es información histórica, es una especie de introducción, por eso le digo que la novela va evolucionando, es una especie de introducción que lleva por título Antes y después, bueno, a continuación viene el primer capítulo, pero fíjese, ya aquí en el primer capítulo, si somos muy lectores y lectoras hábiles, perspicaces y sobre todo acostumbrados a la narrativa de Vargas Llosa, inmediatamente nos introduce, pero de derechito en la ficción. Se fija, entonces, lo que va a hacer Mario Vargas Llosa es como lo hace Juana la Cubana, da un pasito para adelante y luego da un pasito para atrás, es decir, se mueve pendularmente entre la ficción y la historia. Es una maravilla y los mezcla además, los va mezclando, es que le da mucho movimiento a la novela. Bueno, entonces en este primer capítulo decíamos que nos mete de cabeza directo en la ficción, pues se va a contar la historia de una mujer, va a iniciar con esta mujer. Eso llama muchísimo la atención. Y es maravilloso lo que logra Vargas Llosa con este personaje femenino. Y bueno, con Miss Guatemala, ¿no? Y cuyo nombre, lo vamos a reconocer, cuyo nombre es Martita Borrero Parra. Y bueno, aquí aparece una Martita que es niña al principio de la novela, luego es una mujer joven y finalmente una mujer madura que tiene muchas relaciones con políticos, hombres poderosos, y finalmente, ¿no? Casi una anciana que va a cerrar la novela con una relación, no dijéramos en el sentido ficcional, con Mario Vargas Llosa, y en ese colofón, ¿no? En ese final titulado Después.
Y Martita, fíjese, Martita esta, Miss Guatemala, pues va a ser como la metáfora de la estructura de la novela, es decir, que la novela va a ir evolucionando, ¿no? Se va a mover, más que evolucionar, se va a mover entre la ficción y la realidad, o la historia, ¿no? La historia en el sentido del hecho histórico y real. Entonces, bueno, la novela empieza con un antes y termina con un después, y en medio pues tenemos 32 capítulos que componen la historia de la intervención norteamericana en Guatemala. Bueno, en otro nivel podemos decir que la novela también es la historia del abuso de los hombres a una mujer, mujeres generalmente mayores, hombres en una posición de poder que se aprovechan de una niña en el primer caso, luego se aprovechan de una joven desprotegida en una situación de riesgo, por cierto, y finalmente se aprovechan de una mujer que se siente en peligro y que siempre se siente en peligro y que tiene que confiar, ¿no?, en hombres poderosos. Es decir, que la novela se plantea dentro de esa corriente muy contemporánea de visibilizar la violencia hacia la mujer, las teorías feministas, los estudios de género. Casi le digo que podríamos corear El violador eres tú cuando miramos todo lo que le ocurre a Martita Borrero Parra. Bueno, hay una denuncia obvia aquí de abusos de poder por parte de los hombres con fines sexuales, pero está clarísimo, sumamente evidente. Entonces podemos decir que es una novela contemporánea en ese sentido, muy actual. Mario Vargas Llosa trata quizá uno de los temas más discutidos y más importantes en este momento que vivimos. Hay que poner ahí el foco, en esa parte de la novela. Escrita en 2019, cuando tenemos la cresta, ¿no?, del tsunami del feminismo. Entonces, bueno, oscilando, ¿no?, entre estas dos temáticas, la naturaleza de la intervención orquestada por los Estados Unidos y la CIA en Guatemala y la violencia ejercida hacia las mujeres. Porque Vargas Llosa retrata la situación de Guatemala a mediados del siglo XX y, bueno, tangencialmente la situación de República Dominicana, del dictador Rafael Leónidas Trujillo, que es, bueno, todo un personaje, no me refiero solo a la novela. Y bueno, a este dictador, estos hechos heroicos de lo que, estos hechos históricos del heroico pueblo de República Dominicana que soportó a este tipo, a este dictador Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? Y es una realidad que Vargas Llosa conoce muy bien y que sabemos que desarrolló magistralmente en su novela La fiesta del chivo, publicada en el año 2000. Por eso decimos, son novelas como hermanas, ¿no? Bueno, en tiempos recios es que es muy importante destacar varios hitos. La situación de Guatemala en 1954, la lucha de poder entre el gobierno de la Revolución de Octubre, las leyes que el gobierno de Jacobo Arbenz pues estaba tratando de aprobar, la formación de un ejército supuestamente liberador. Cuidado con estos términos, porque hoy estamos absolutamente en una confusión tremenda, ¿no?, con estos términos de liberalismo, liberador, libertad, etcétera. Bueno, la formación del ejército liberador, decimos liberador ¿de qué? De Carlos Castillo Armas. Pues liberador de lo que le inventaron a Jacobo Arbenz, que era comunista, ¿no? Y esto, bueno, obviamente apoyado por los Estados Unidos. Y entonces se interviene a Guatemala, ¿no? Y se derroca al gobierno de Jacobo Arbenz y pone en prisión a centenares de personas, aparece la tortura, los asesinatos y, bueno, obviamente los asilos políticos en diferentes embajadas, incluida la de México. Y Castillo Armas, bueno, revierte muchísimos de los logros del gobierno de Jacobo Arbenz, restituye, imagínense, los enormes privilegios de esta empresa, esta multinacional, la United Fruit Company, no, de los Estados Unidos. Establece Castillo Armas un nuevo régimen espantoso, clasista, racista, retrógrado, bueno, haga de cuenta caníbal, ¿no?, en Guatemala, porque, bueno, aparte no le quedaba de otra, este pobre hombre que se va debilitando y debilitando, ¿no? Bueno, un tercer tema de la novela
Recuerde que un tema es la intervención de los Estados Unidos en Guatemala, otro tema es la violencia contra la mujer, que podría ser todas las mujeres latinoamericanas, y un tercer tema. Entonces, ese tercer tema es el tratamiento de los hombres machos, los machitos, falocéntricos, ¿no? La psicología del poder, la personalidad de un dictador como Rafael Leónidas Trujillo o Carlos Castillo Armas. Mire, Vargas Llosa pone en evidencia su interés, y sabemos que estos temas le fascinaban, que su interés en el tipo de admiración que desarrollan los personajes del poder. ¿De qué forma se relacionan las personas que trabajan para estos hombres poderosos? ¿Qué tipo de dependencia se establece entre un dictador de mano dura como Trujillo y un hombre que llegó al poder con el apoyo de Estados Unidos como Castillo Armas, pero que no tiene ni el carisma, ni la fuerza, ni infunde el respeto del dictador dominicano, ¿no? Que decíamos terrible, ¿no? Terrible el dictador Trujillo. Bueno, por otro lado, tenemos pues un personaje como Aves García, que es un personaje tremendo. Bueno, pero qué logro de Vargas Llosa. No sabemos aquí si es logro de Vargas Llosa o logro de la historia, pero es un personaje de ficción, es decir, dentro de la novela, que sabemos que también es un personaje histórico, que de ser un ser pequeñito, así muy insignificante, ¿no? Reportero hípico y además con una boquita, bueno, usa un lenguaje, pero de veras de bajo fondo, y llega a ser, imagínese, el estratega de seguridad nacional de Trujillo, y además especializado en todo tipo de torturas. Es una cosa horrorosa, y logra crear un sistema de terror que permite a Trujillo tener el control total de absolutamente de todo en República Dominicana y en el Caribe, con muchísima influencia, además en Centroamérica, y un personaje que aún y cuando ya ha muerto Trujillo, pues él se siente muy contento, ¿no? Muy feliz, aunque se haya llenado las manos de sangre. Bueno, a ver, entonces, por tanto, vamos a ver, ¿no? Aquí, como usted mira, y si mira bien, pues es una novela muy actual, porque parece que estamos hablando de gente que ya ni nos acordamos que existía, pero aquí no es tanta la importancia de los nombres o los apellidos, sino de los mecanismos del poder. Es decir, Tiempos Recios es una novela muy actual que incide en los temas que afectan a América Latina en esta penosa segunda década del siglo XXI. Bueno, hay un tema central, un tema de hoy, que nace en el nazismo y que desde entonces ese germen nos ha hecho, actualmente estamos diciendo hoy, crear un mundo como un mundo de diversos planos, de diversas realidades, entre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Verdades que son mentiras o mentiras impuestas como verdades, pues me refiero a la propaganda política, a las narrativas políticas, a la imagen de la política. Y parece que nos estamos volviendo locos, porque no es que se manipule la verdad o la mentira, sino la narrativa del contexto. Y esto es todo un tema, es un tema de la novela, es un tema absolutamente expuesto ahí en evidencia en Tiempos Recios. Dice aquí hasta, bueno, se parafrasea, ¿no? Toda esta idea de una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en una verdad, decía Joseph Goebbels, y lo sabemos y no se nos olvida, porque es el germen del nazismo. Y es un argumento de autoridad incuestionable, y es que él, Goebbels, y sus amiguitos nazis, pues consiguieron que los alemanes, que el pueblo alemán, que además es divino y hermoso, creyera que era el pueblo elegido por un espíritu absoluto, y si dije lindo y hermoso es por su literatura, y que ese pueblo venía, yo no sé de dónde, para cumplir como una especie de misión regeneradora de los seres humanos, como si del pueblo alemán, o si el pueblo alemán fuera como un hombre nuevo que surge de las cenizas, ¿no? De todas esas razas impuras, pues como los eslavos, o como los judíos. Y bueno, sí, qué discurso tan bonito, pero era, y muy, aparte, muy de Antiguo Testamento, ¿verdad? Muy religioso, muy este asunto del pueblo elegido que tiene todo un tema. Ahí los alemanes le revirtieron, ¿no?
la idea al pueblo judío. Pero bueno, aquí la pregunta sería, ¿era eso mismo lo que pretendían los dirigentes, o bajo esa propaganda arribista se escondían pues asuntos verdaderamente turbios? Estamos hablando, fíjese, de los años 50 del siglo XX en Occidente, donde lo más chic era el anticomunismo, y lo más chic en el sentido de la moda, ¿no? O sea, de la moda ideológica, ¿sí? O sea, nadie que se dijera occidental no podía ser comunista, tenía que ser anticomunista, como una especie de tendencia, ¿no? Porque era la excusa perfecta para quitar de en medio a todo aquel que estorbaba, ¿no? A los intereses, pues, del mandatario en turno, el que fuera. Esa especie de tendencia, decíamos, ideológica. Y este fue el caso de Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, que estuvo ahí en la presidencia de 1951 a 1953 y que se le inventó, ¿no? Le inventaron que era comunista. Y Vargas Llosa nos presenta a un Arbenz como un político íntegro, reformista, partidario de la ley, pero demasiado confiado en tener la razón de su parte. Y esto la gente no lo soporta. Y que fue víctima, obviamente, de una, pero mire, sarta de esperpentos, así, esperpentos mitológicos, capaces de deformar su figura hasta convertirlo en una especie como de monstruosidad comunista que no era para nada, y además en colaboracionista de los rusos. Este es el clima tormentoso que nos muestra Mario Vargas Llosa en tiempos recios, lleno de intrigas interiores y exteriores, de personajes como de Posilga, que atacan reformas democráticas, fingiendo así muy revestiditos con las sedas del poder. Y bueno, hay que reconocer que literalmente, no desde sus controversias o sus cuitas personales, sino literariamente, porque aquí no cabe otra cosa más que la literatura, desde la literatura, en la literatura y para la literatura. Mario Vargas Llosa, sabemos, ostentó muchos premios, los más laureados de las letras. Ya sabemos que entre ellos el Nobel de Literatura y en 2010. Y bueno, fue un escritor muy prolífico, con obras que muestran obviamente su capacidad muy evidente para analizar periodos históricos, sociológicos, ideológicos, un autor que usa, ¿no?, como contexto para sus novelas estos periodos, que siempre se vale, ¿no?, en la medida de lo posible, pues de la objetividad. Un escritor con mucha solidez narrativa, con rigor artístico y rigor estético. Mire, sus ensayos además son valiosísimos. La orgía perpetua, la civilización del espectáculo, historia de un deicidio, bueno, pues entre más, ¿no? Y bueno, es así como articula el estilo de tiempos recios, como si se tratara, fíjese, no estoy diciendo que sea, es como si se tratara de una monografía histórica especializada en Guatemala, en la Guatemala de los dictadores, pero no lo es una novela, donde están mezclados los elementos propios de la ficción, como la acción y los diálogos. Vargas Llosa utiliza una exposición narrativa con un lenguaje culto, pero sencillo, es decir, culto pero no culterano. No es un lenguaje abarrocado ni abigarrado, pero no se contrapone al hablado en la calle, el lenguaje coloquial, los localismos guatemaltecos, y ambos lenguajes están muy bien conjugados. Utiliza además oraciones complejas con gran preeminencia de la subordinación. Por supuesto, bueno, también tenemos presentes elementos retóricos como el doble sentido, la ironía, el estilo indirecto libre, y que, bueno, es Vargas Llosa. O sea que al decir es Vargas Llosa es porque consigue plasmar con excelencia las tergiversaciones, que van a llevar a cabo pues los artífices de la propaganda, los demagogos de la publicidad, es decir, de las narrativas políticas. Y esos demagogos periodísticos, ¿no?, que vemos en redes, muy vivitos y coleando hoy, y que hacen un daño espantoso, y por eso tenemos que leer esta novela de Mario Vargas Llosa. Es una recomendación, obviamente, como para entender cómo
estas redes, estos demagogos periodísticos, estos supuestos influencers de las noticias hacen tanto daño? Porque elaboran narrativas, ¿no? Como si fueran cócteles perfectos para emborrachar al mundo entero, vinculados obviamente a intereses determinados, lo sabemos, ¿no? Políticos, económicos y, bueno, los medios de comunicación hoy en las redes, esto es tremendo, ¿no? Ofrecen una visión distorsionada de la realidad a un público dispuestísimo a creerles, y esto está en la novela. Claro, en otro contexto, pero es el mismo fondo, porque cambian las formas, pero no los fondos. Entonces, aprovechando el contexto de la Guerra Fría, porque siempre se aprovechan los contextos, pero acuérdense que se manipulan los contextos y las narrativas de los contextos para aprovecharlos, ¿no? Entonces, aprovechando el contexto de la Guerra Fría, con el terror que la gente tenía, o alguna gente tenía hacia el bloque soviético, las ideas del fanatismo, ¿no? Del macartismo, que es lo mismo, fanatismo, macartismo de los Estados Unidos, pues se van a implementar toda una serie de voces propagandísticas para derrocar al presidente de Guatemala, un presidente democrático. Y que bueno, con el interés de beneficiar a las empresas norteamericanas, entonces derrocan a un político liberal y progresista. Pero acuérdense, esto no es un oxímoron. O sea, no es contrario lo liberal y lo progresista, el progreso surge del liberalismo. Bueno, Arbenz llevó a cabo una serie de reformas agrarias, esto lo vemos en la novela, que permitían acceder o que pretendían permitir acceder a la propiedad de la tierra, pues a los más desfavorecidos y bueno, según nuestros vecinos del norte, pues eso era comunismo, es decir, Arbenz era un sujeto muy peligroso porque era comunista, pero en realidad, y mire qué paradoja, madre mía, ¿no? Arbenz estaba siguiendo el modelo estadounidense, el mismo modelo estadounidense, que era lo que él quería. Y es que, bueno, estos gringuitos, ¿no? Que parece que nos dicen a nosotros en América Latina, mira, haz lo que quieras, pero no toques ni con el pétalo de una rosa a ninguna de nuestras multinacionales. Y sucedió que al derrocar a Arbenz con esta maniobra sucia de propaganda, se abre la puerta tremenda, una cadena de dictaduras, de dictadores ineptos, sanguinarios, bárbaro, porque esto va a llegar hasta los 70s y casi mitades de los 80s. Por eso es que Vargas Llosa toma este pasaje de la historia de América Latina para novelizarlo y darnos cuenta que todavía estamos de alguna manera en eso. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque estos dictadores ineptos, sanguinarios, pues van a ser muy fáciles de controlar por los políticos y los grandes, ¿no? Las grandes multinacionales. Bueno, hoy son los asiáticos, antes eran los yanquis, hoy son los asiáticos, chinos, japoneses, coreanos, etcétera, que nos dominan igual, pero bueno, con mayor sutileza, porque son capitalismos dogmáticos. Y bueno, los capitalismos dogmáticos son muy sutiles, pero son muy perversos, y hay que tener aquí mucho cuidado. Y nos lo advierte aquí en Tiempos Recios Mario Vargas Llosa, que nos pone frente al espejo. Es más, él mismo como peruano, también se sitúa ante el espejo. Y bueno, de alguna manera nos está diciendo en esta novela que a los pueblos latinoamericanos nos hace falta una autoestima tan alta como duro el rostro, Veamos una cita de Bernays, el experto en propaganda, sobrino de Sigmund Freud. Este hombre orquesta todo el panfleto, Dice, la consciente e inteligente manipulación de los hábitos organizados y las opiniones de las masas es un elemento importante de la sociedad democrática. Así está la cita, así está la frase, así está el fragmento en la novela. Lo que dice este hombre, Bernays, un hombre peligrosísimo, y así como los nazis, ¿no? Bueno, y aquí pues habría que preguntarnos, ¿puede existir premisa más contraria a la democracia que la manipulación de las personas? Bueno, ahora esas personas englobadas en redes, o sea, como están englobadas y están metidas, ¿no? Capturadas en las redes, pues son muchísimo más fácil de manipular.
¿No se supone que un ciudadano debe ser lo suficientemente racional como para que decida por sí mismo? En la novela, entonces, podemos encontrar una muestra de esto. Ahí en el capítulo 25, Jacobo Arbenz intentaba expresar sus argumentos ante el embajador estadounidense y este los tergiversaba a su capricho, A ver, fíjese lo que dice. El presidente Arbenz insistía, pese a haberse dado cuenta muy pronto que el embajador Porfirio era un hombre inmunizado contra razones y argumentos. Ni siquiera las oía. Se limitaba a repetir, como el muñeco de un ventrílocuo, que el comunismo se estaba haciendo presente por doquier en el país. No lo demostraba que se hubiera autorizado ya desde época de Juan José Arévalo la creación de sindicatos. ¿No cundía acaso por obra de los agitadores el espíritu de la rebelión entre los campesinos y obreros? ¿No había toma de tierras e invasiones de fincas? ¿Acaso no se sentían amenazados los empresarios y agricultores? ¿No lo decían a diario los periódicos y la radio? Ahora mire, bueno, a ver, si usted se fija en las preguntas que hace el embajador al final para responderlas, pues sería necesario exponer toda una serie de hechos en los que, pues, aunque no se quiera, tienen que ingresar diversos actores y diversos factores, como por ejemplo la respuesta impaciente de los indígenas, la insistencia de agitadores ajenos al gobierno, una situación de histeria. ¿Qué cosa? Una situación de histeria que se va manejando y se va creando. Es totalmente un mecanismo de poder, crear la histeria en los pueblos. Que te van a quitar las tierras, que te van a quitar tu casa, que te van a quitar tus bienes, todo eso es un mecanismo de poder. Y aquí Vargas Llosa es que es genial. Es genial cómo va a mostrar esto, pero con toda la ironía. ¿Por qué con toda la ironía? Porque Vargas Llosa, de algún modo, en este tipo de pasajes, es una manera de decir respuestas simples para realidades complejas. Y tendríamos que ver que todo este mecanismo, ¿no?, de poder en la propaganda, en las redes, en las narrativas políticas, que obviamente manipulan la verdad, pues vemos respuestas simples para realidades complejas, ¿no? O sea que Arbenz, para los americanos y para toda esta simulación y esta farsa, es comunista y punto. Y sabemos que eso era y es una mentira. Y Vargas Llosa deja muy claro en esta novela que todos somos susceptibles a ser engañados por las narrativas del poder. Y el poder, acuérdese, que está en los medios. Y en los demagogos periodistas, bueno, y que ocultan obviamente intereses políticos y económicos, y que la única manera de combatir en esta guerra mediática, pues es con las armas de la lectura, de la crítica, de la autocrítica, de la razón. ¿Y sabe por qué es necesario leer ficción? Porque no nos damos cuenta que nos están manipulando con narrativas de ficción. Por eso cuando leemos ficción, inmediatamente podemos identificar las narrativas que no son reales, que nada más son ficcionales. Bueno, un aporte genial de Vargas Llosa es cómo presenta la vileza de los conservadores. Los presenta casi, ¿qué le puedo decir? Como deformes, con comportamientos muy perversos, casi como cavernícolas. Representan obviamente pues el elenco principal de la novela, ¿no? Y de la política también, y en la mayoría de los casos pues muertos de la peor manera, en países donde no hay Estado de Derecho, y en estos casos pues suelen representar los intereses de grupos muy afines al poder, no de toda la sociedad, de grupos afines al poder. Bueno, esto ocurriría sobre todo en las dictaduras, como las retratadas en tiempos recios. La pregunta es si seguimos igual, y quizá para usted la respuesta es sí, seguimos igual. Porque, bueno, cambian las formas pero no los fondos. Entonces, los que derrocan a Arbenz mueren, el dictador que le sucede muere, el torturador y principal asesino muere, la multinacional bananera, instigadora de todo el panfleto y de todo el asunto de la propaganda y toda la narrativa política, quiebra. Por tanto, bueno, lo que el autor, lo que Vargas Llosa pone de manifiesto es la necesidad de cumplir la ley.
Y bueno, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿alguien lo duda hoy en día? Que lo que debemos hacer es cumplir la ley. Y bueno, hay que recordar que Mario Vargas Llosa solía decir en alguna de sus conferencias que el liberalismo nunca debe convertirse en un dogmatismo económico, más allá del dinero y la libertad de comercio, pues todo se vale, ¿no? Pero esto es terrible. Y es por ello que se consideraba un firme detractor de monopolios. Y muchos escritores, muchísimos escritores van a hablar precisamente del daño que hacen los monopolios. ¿Por qué? Porque estos monopolios desembocan en sistemas autoritarios. Y este es el caso que se expone de manera muy evidente en la novela. Este era el planteamiento político de Arbenz, acabar, derrocar a los monopolios. Dice, el presidente Arbenz intentó explicarle la verdadera situación del país. Le insistía en que las reformas emprendidas por su gobierno, incluida la agraria, solo pretendían convertir a Guatemala en una democracia moderna y capitalista como lo eran los Estados Unidos y las demás naciones occidentales. ¿Acaso se habían creado granjas colectivas? ¿Acaso se había nacionalizado alguna empresa privada? Las tierras ociosas que el gobierno nacionalizó y repartía entre los campesinos pobres eran lotes individuales para desarrollar una agricultura privada y capitalista. Si el gobierno quería cobrar impuestos a la United Fruit, igual que a todos los agricultores guatemaltecos, era para poder llenar el país de escuelas, carreteras, puentes, pagar mejor a los maestros. Y mire que yo soy maestra y le digo, hay que pagar mejor a los maestros y a las maestras, atraer funcionarios competentes, financiar una obra pública, obviamente que sacara a las comunidades indígenas, que las sacara de su aislamiento y de su pobreza. Entonces, como podemos ver, el plan del presidente de Guatemala, pues era bastante inteligente, un plan orientado hacia un plan de nación, fíjese, orientado al progreso del pueblo, pero al progreso no ideológico, al progreso material, que eso es lo importante. En América Latina no es el progreso ideológico, los cambios ideológicos, ya ni siquiera históricos, sino el progreso material de los pueblos latinoamericanos. Y bueno, ¿qué pasó? Pues aquí tendríamos que decir hasta qué punto somos ingenuos. Hasta qué punto los grandes poderes nos llevan a la muerte económica, a la muerte política, a la muerte incluso, ¿no?, de la esperanza en América Latina. En tiempos recios, Mario Vargas Llosa, de verdad le digo, de verdad en el sentido de la ficción, ¿sí?, expone temas de actualidad en un contexto del pasado histórico. Es decir, Mario Vargas Llosa reactualiza el presente, usa el modelo del ensayo con estrategias novelescas y con intenciones de ficción. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.